Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda su amigo, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y en el marco Ya te estás del viendo. Servicio Social Universitario séptimo que brinda la Universidad ULADESH como un servicio de proyección de asesoramiento jurídico a la colectividad. Nosotros, nosotros estamos siguiendo este ciclo de conferencias y hoy día vamos a tratar el tema de sucesiones, que es parte del derecho civil. Ok. ¿Sí? Entonces, hablamos primeramente del concepto de sucesión. Eh, Sucesión es un hecho jurídico, ¿no? Por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a otras, es decir, va pasando de los padres a los hijos, de los hijos a, a la otra generación que se viene y así sucesivamente, ¿no? Hay que renuncian a la herencia y entonces el hermano que no ha tenido desarrollo puede hacer, favorecerse con toda la herencia, siempre y cuando exista renuncia por parte de los hermanos que han estado bien. La ubicación del Código Civil, el Código Civil de 1984 está ubicado en el libro cuarto, lo que es sucesiones, del artículo 660 al 880. Y en el Código de 1936 está ubicado en el libro 3, el artículo 657 al 811, Código Civil. La apertura de la asociación está referida a los siguientes aspectos. Al momento de la apertura, se encuentra vinculada con el fallecimiento del causante, el artículo 61 y 660 del Código Civil, la partida de función, declaración judicial de muerte presunta, al lugar donde se produce la apertura, al juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, artículo 663 del Código Civil. Aquí se han presentado casos de que ha habido personas ya de avanzada edad y por ahí han tenido la suerte de tener amigos y por decir un ejemplo, que sean de aquí Chimbote y han tenido la voluntad de irse al norte o a Lima, visitar unos amigos o amigas y han fallecido allá y han aparecido con un testamento donde dejan sus bienes a los amigos, amigas que tenían en esos lugares. Este, con todo esto, voy a pasarle un video a efecto de poder tener un mejor conocimiento. La ha vendido, las otras dos no, y continúan en su patrimonio. Cuando esa persona mañana fallezca, es decir, mi cónyuge fallezca, esas dos casas no van a ir a sus herederos, sino que irán a las personas que yo designe, que se llamarán fideicomisarios de residuo. Ingeniero, quería hacer una consulta. Por ejemplo, por decir, ¿no? Eh, Son varios hermanos, ¿no? Y hay una hermana que está muy interesada en los bienes del papá y pueden hacer un convenio, un secreto del resto de los hermanos. Mire, pueden hacerlo convenios, pueden conversar, inclusive convenir de que puedan repartirse tanto, pero mientras no exista la firma del hermano que es dejado de lado, el hermano hace la demanda y el juez, la ley le asiste y por derecho le corresponde igual fracción como le dan al resto. La repartición de la herencia es 50% para la cónyuge, que es la viuda, y, Ujú. y del otro 50%, si son dos hermanos, se divide en tres. Una parte para cada uno de ellos y una parte más para la cónyuge, para la ayuda. No han sido capaces de poder dejar un testamento. Entonces, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y su Facultad de Derecho
ha encargado a los alumnos para que se acerquen virtualmente a los hogares y puedan brindar esa asesoría jurídica que necesitan, en vista pues de que muchas veces hay el temor de, pedir el servicio de un abogado, no saben cuánto cuesta, cuánto va a durar el proceso, si va a haber resultado o no va a haber resultado. Entonces nosotros como alumnos de los últimos años y que estamos próximos a también a ocupar una plaza de abogados, nos sentimos gustosos de poder dirigirnos a ustedes, conversar, conocer esa problemática que existe en cada hogar y brindarles el asesoramiento si es que nosotros estamos cortos en conocimientos, tenemos a los profesores que nos están asesorando y que gustosamente también van a brindar la asesoría que requieren. Entonces, como les decía, hoy día estamos viendo la sucesión intestada y vamos a conocer un poquito sobre esta figura jurídica que les vuelvo a decir, de que mediante esto se puede reconocer a los herederos cuando no existe una herencia. Entonces, decimos, a través del tiempo, la sucesión testada, ya que en los primeros tiempos la sucesión no se manifiesta como voluntaria, sino con el carácter de necesaria y familiar. Anteriormente había una necesidad de que exista una sucesión testada, ¿no? Es decir, con documentos. La sucesión testamentaria nace en Roma con la ley de las 12 tablas, que era una especie de un código jurídico mediante el cual los romanos y sus juristas habían establecido todas las figuras jurídicas que para ese tiempo eran notables y que de alguna manera trataban de regular la vida de todos sus conciudadanos, ¿no? Y luego se admitió la sucesión intestada solo a falta de testamentos. Desde ahí, entonces, debo decirles de que nuestro ordenamiento jurídico es descendiente de la doctrina romana. La doctrina romana ha sido también copiada en España y en España cuando nos invadieron, eh, trajeron la mayor, o se adoptó este ordenamiento jurídico a través de España que tenía muchas herramientas del ordenamiento jurídico romano. En el sistema germánico, o sea, Alemania, se aparta de la tradición romana, destacó el predominio de la sucesión legal, o sea, con documentos, ¿no? Seguimos. Ujú. Entonces, hablamos del... Un momentito. Hablamos del concepto de sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella que tiene lugar cuando el difunto no dispuso de sus bienes o cuando dispuso no lo hizo conforme al derecho o cuando sus disposiciones no han tenido efecto. Por ende, resulta que las normas de la sucesión intestada se aplican en tres casos. Cuando el difunto no dejó herencia, disponiendo sus bienes, cuando dispuso, pero no lo hizo conforme al derecho, cuando por otras causas diferentes no han podido tener efecto sus disposiciones. Es decir, este difunto si no dejó un testamento, pudo dejar indicaciones, pero no estaban coherentes de acuerdo a la legislación legal. Y después esas indicaciones que dejó no pudieron cumplirse. Entonces ahí entra la figura jurídica de la sucesión intestada. Dice, el difunto no ha dispuesto de sus bienes, esta ausencia de disposiciones puede ser total o parcial. Será total, ¿no? En los siguientes casos, cuando el causante, es decir, la persona que ha fallecido y sus bienes tienen que ser sucedidos o transferidos,
Dice, el causante fallece sin dejar testamento. Cuando habiendo otorgado el testamento, en él solo se consignan declaraciones de voluntad, pero no se dispuso los bienes, ¿no? Ejemplo, se reconoce a un hijo como de filiación matrimonial, pero tiene bienes y no los menciona en el testamento, ¿no? Será parcial en los siguientes casos indicados. Cuando el testador sea el causante o difunto, en el testamento solo dispuso parte de sus bienes. Cuando el difunto solo instituyó heredero usufructuario, o sea, solo dejó asignatario hasta cierto plazo y no dispuso a quienes pasarían esos bienes después de terminado el usufructo, ¿no? El difunto dispuso, pero no lo hizo conforme al derecho. Esto sucede en los siguientes casos. Cuando el testamento es nulo por algún defecto de forma, en este caso se aplican íntegramente las normas de la sucesión intestada, pues los vicios de forma anulan la totalidad del testamento. Cuando en el testamento adolece de un vicio de fondo que lo anula totalmente. Estos vicios son en relación con la persona del testador. Tenemos la sucesión intestada. Nuevamente, les vuelvo a repetir de que esta es parte de lo que es nuestra responsabilidad social y que tenemos la obligación de hacer asesoría jurídica a la colectividad y a este lindo grupo que integran aquí los amigos y amigas. Entonces pasamos a ver y escuchar el siguiente video. Imaginemos una situación penosa. Un familiar nuestro ha fallecido sin dejar testamento. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿A qué autoridades podemos recurrir para ser declarados herederos de dichos bienes y por tanto ser los nuevos propietarios? El trámite es muy sencillo. Tenemos que recurrir a la sucesión intestada. ¿Qué es la sucesión intestada? La sucesión intestada no es otra cosa que aquel documento otorgado por el juez o por el notario en el que podemos ser declarados herederos respecto a una persona que ha fallecido sin dejar testamento. Este trámite de sucesión intestada también es conocida como declaratoria de herederos. ¿En qué otras situaciones podemos tramitar una sucesión intestada? Cuando el testamento no contiene herederos o cuando el testamento otorgado ha sido declarado nulo por el juez. Ejemplo de ello es cuando la persona que otorgó su testamento en vida sufría de demencia senil o deterioro mental. La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas que se consideren tener derecho a heredar, esto es, por el cónyuge, por la conviviente, por los hijos, por los padres. Pero eso sí, la solicitud que se presente al notario o juez debe contener todos los posibles herederos. El primer paso es acercarnos al notario o juez llevando todos los documentos exigidos por la ley. Lo importante de esta etapa es evaluar la relación entre la persona fallecida y los posibles herederos. Un dato muy importante es que esta solicitud debe ser presentada ante el notario o juez del lugar del último domicilio del causante. ¿Cuáles son los documentos que debemos presentar ante el notario o juez para ser declarados herederos? La solicitud de sucesión intestada, la misma que debe estar firmada por el heredero y autorizado por abogado. La partida de defunción, la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento, el certificado negativo de sucesión intestada expedida por la SUNAT, con lo cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso sobre sucesión. El certificado negativo de testamento, igualmente expedido por la SUNAT, con lo cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un testamento. El segundo paso consiste en obtener y recibir el acta notarial o la sentencia judicial consentida en virtud del cual se nos declara herederos. Sin embargo, hay que dejar constancia que antes de la decisión definitiva que tome el notario o juez, estos últimos mandan a publicar
el trámite de sucesión intestada en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las personas que se consideren con derecho a heredar soliciten se le incluyan como herederos. El tercer paso consiste en inscribir la sucesión intestada en la SUNAT. Para ello deberás presentar los siguientes documentos. Primero, el formato de solicitud de inscripción que te brindará la SUNAT. Segundo, el acta notarial o la sentencia judicial consentida de sucesión intestada. Presentados estos documentos serán remitidos al registrador público para su evaluación y de cumplirse con los requisitos legales correspondientes se procederá a la inscripción. Como ustedes podrán haber escuchado, amigos, la sucesión intestada es prácticamente gratuita y además que es sumamente útil y un tanto rápida, ¿no? Entonces, en muchas familias, a veces los padres o causantes fallecen y no dejan, o esposos no dejan un testamento, pero a través de la sucesión intestada se reconoce a los herederos y pueden sacar ya los documentos o títulos de propiedad a su nombre, ¿no? Para los trámites administrativos que correspondan. Ahora sí les dejo el uso de la palabra para que podamos conversar y ustedes puedan hacer las preguntas respectivas. Gracias. Les escucho, amigos. Amigas. A ver, doctor, yo quisiera hacer una preguntita. ¿Puedo? Sí, le escuchamos. Ya, ok. Ya. Mire, por ejemplo, ¿qué pasaría si ya toda la sucesión intestada salió efectivamente a mi nombre y aparece después un hijo reclamando? ¿Cómo se solucionaría? Mire, la herencia es un derecho que tienen los herederos y que no prescribe. Si por decir, hace 10 años hizo la sucesión intestada y el hijo que supuestamente también tiene derecho, ese hijo puede hacer una demanda y reclamar que se le incorpore a la sucesión intestada. Pero naturalmente, pues que primeramente tiene que ser reconocido como heredero, es decir, tiene que incluirse en la sucesión intestada. Tiene que ver con lo que es el tema de sucesiones, tema de herencias, y vamos a ver hoy día lo que se refiere a la colisión y partición de herencia, ¿no? Entonces, entendemos que la colación, es decir, la colación hereditaria, se da como causa de la muerte de una persona natural, ¿no? De una persona natural, trayendo como consecuencia que su patrimonio, por disposición legal, sea transmitido a otras personas que le sobreviven, ¿no? Entonces, también la imputación de las donaciones realizadas en vida al heredero forzoso que concurre a la sucesión en su propia porción. Es decir, esto es un adelanto de herencia y no un favorecimiento especial, ¿no? Esta transmisión opera en el momento, siendo su naturaleza de orden público, como lo establece el artículo 145 del Tratado Internacional Privado de La Habana, ¿no? De 1928, el cual fue suscrito, entre otros estados, por el Perú y ratificado por el Congreso de la República.
Esta disposición legal señala que la apertura de la sucesión se da en el mismo momento de la muerte del causante. Habíamos hablado que el causante es la persona finada que en vida deja un testamento, y si no lo deja un testamento, bueno, los hijos, los herederos forzosos, tienen el derecho de hacer la sucesión intestada para ser reconocidos como herederos forzosos, ¿no? Entonces, el artículo 320 del Código Civil dice: fenecida las sociedades gananciales, se procede de inmediato a la formación del inventario valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en documento privado si sus herederos están de acuerdo. En caso contrario, se hace judicialmente. Normalmente esta colación se realiza por escritura pública ante notario y puede ser impugnada por los herederos forzosos si la liquidación del régimen matrimonial perjudica su legítima, ¿no? Entonces, entonces por su parte, y salvo que se haya manifestado lo contrario, se entiende que las donaciones realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participación en la herencia, por lo que el valor de lo ya recibido deberá restarse de la cuota que corresponde tras la partición. ¿Qué significa esto? Que algunos hijos, pues, en vida le piden un adelanto de herencia a los padres. No con esas palabras, sino que el padre le ayude para que puedan tener un derrotero económico y lograr, pues, un estatus. Entonces los padres, de alguna manera, como quieren bastante a sus hijos, como quieren bastante a sus hijos, entonces ellos le dan a veces un bien, le dan un dinero, y muchas veces ese bien o ese dinero ya no, al fenecer, al morir al morir el padre, ya no, ya no es a ver, apuntado en la herencia, ¿no? No es apuntado en la herencia. Entonces, cuando se hace la partición, muchas veces no lo toma en cuenta, pero la ley establece de que estos hijos que han recibido un adelanto de herencia, llámese un bien o llámese dinero efectivo, estos, cuando se hace la partición, que ya lo vamos a ver, debe descontárseles el dinero que se le ha dado, o en todo caso, estos herederos tienen que, en el momento que se hace la partición, tienen que devolver a efecto de que sume al monto, a los bienes que ha dejado el sucesor, y de esta manera se le den partes iguales, lo que establece la ley, se le en partes iguales a los herederos forzosos. Entonces, el artículo 320 dice: fenecida las sociedades gananciales, se procede de inmediato a la formación de inventario valorizado de todos los bienes. El inventario puede formularse en el documento privado si sus herederos están de acuerdo. En caso contrario, se hace judicialmente. El artículo 322 también dice: realizado el inventario, se pagan las obligaciones sociales y las cargas, ¿no? Y después se reintegran a cada cónyuge los bienes propios que quedaron. Y el artículo 323 dice: son gananciales los bienes remanentes después de efectuados los actos indicados en el artículo 322. Las gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos. Les había también conversado de que al fenecer uno de los cónyuges, como hay una sociedad de gananciales, ¿no? La ley lo establece así: el 50% es para el cónyuge que está vivo, puede ser el esposo o la esposa, y el otro 50% se divide entre los hijos que son los herederos forzosos, más una parte que le corresponde al cónyuge. Es decir, si son dos hijos, el 50% se divide entre tres, y de esas tres partes, una parte para cada hijo, y al 50%. Ahora lo vemos, gracias.
La aclaración de herederos intestato se podrá iniciar ante un notario cuando los llamados a la herencia sean ascendientes, descendientes o cónyuges del finado. Pero en caso de que existan otros parientes que no sean los dichos, sino unos más lejanos, la situación se complica, pues la declaración de herederos deberá solicitarse judicialmente ante el juzgado. Una vez tengamos la copia del testamento o, en caso de no haberlo, la declaración de herederos intestato, habrá que hacer la partición de la herencia. La partición se lleva a cabo ante notario en escritura pública y deben intervenir todos los herederos, legitimarios y legatarios. Como acto previo, si el fallecido estaba casado en régimen de gananciales, habrá que llevar a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales. Es decir, hay que determinar que de los bienes comunes del matrimonio, cuáles se quedan en propiedad del viudo o viuda y cuáles quedarán para la herencia del fallecido. Otro acto previo a la partición es la colación. Cuando se han hecho donaciones por los padres a los hijos en vida, la ley entiende que se han hecho como anticipo de la herencia y que habrá que tenerlo en cuenta. Responsabilidad social, es decir, de preparar a los alumnos de las diferentes especialidades para que estos puedan proyectarse a la comunidad y tratar de resolver los problemas que puedan tener. Nosotros, los estudiantes de Derecho del curso de Responsabilidad Social, tenemos la obligación de brindar asesoría jurídica a la colectividad, a la sociedad, en este caso, este hermoso grupo de contribuyentes y beneficiarios, quienes día a día se encuentran más interesados y hacen las consultas respectivas. Entonces, hoy día veremos lo que es la renuncia y aceptación de herencia, ¿no? Empezamos. La herencia que deja una persona a su muerte debe ser de fácil distribución según la voluntad del occiso. Por favor, quiero solicitarles, ¿me escuchan? ¿Escuchan? Sí. Sí, gracias. Sí, doctor. Sí, gracias. Yo le escucho. Gracias. Dice, la herencia que deja una persona a su muerte debe ser de fácil distribución según la voluntad del occiso, o sea, del causante, del testador, como estuvimos hablando. Sin embargo, muchas veces esto genera enconos y diferencias y trae incertidumbres por no saber quiénes son los favorecidos y aceptarán dicho legado. Por tal situación, si un sujeto acepta la herencia, tiene la obligación de hacerse responsable del patrimonio y asimismo de las obligaciones que el extinto pudo comprometerse en vida. Entonces, encontramos aquí la figura jurídica de la renuncia, ¿no? Que es diferente a la aceptación, siendo un sentimiento de su propia voluntad que otorga al heredero para hacer figurar que no está interesado en la dote. Estuvimos hablando en la clase, en la conferencia pasada, de que hay herederos forzosos que de alguna manera ellos por propia iniciativa y voluntad dicen, bueno, yo estoy en buenas condiciones económicas y no quiero recibir herencias, se le corresponde a mis hermanos. Entonces tienen que hacer un documento expreso y de voluntad propia donde renuncia a su herencia. Ese es un caso. Y puede haber también herederos forzosos que habiéndose enterado de las obligaciones que ha tenido el causante, el testador, la persona, el occiso que hereda, y creen que las obligaciones son mayores a la herencia, entonces también renuncian para no tener el compromiso de poner de su dinero para que puedan cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, se presentan diferentes casos que poco a poco lo veremos. La aceptación y renuncia, ¿no?, de la herencia. La aceptación es el acto por el cual la persona a cuyo favor se difiere la herencia manifiesta su voluntad de adquirirla. Y la renuncia es el acto por el cual el llamado a la herencia pone de manifiesto que rehúsa adquirirla
Se trata en definitiva de una renuncia preventiva o en términos latinos, u omisio acquirendi, y no de una renuncia abdicativa, porque se rechaza un derecho aún no incorporado al patrimonio del renunciante. Entonces, el artículo 672 del Código Civil menciona las clases de herencia. Dice, la herencia, aceptación expresa, es un acto formal por el cual la ley prescribe una forma determinada, debe revestir necesariamente la forma escrita, ¿no? Hay diferentes formas de dar un sí, aceptar, pero en este caso es necesario que sea por escrito. Puede constar en instrumento público o privado, ¿no? Es decir, ante un notario o puede hacerlo con un par de testigos, ¿no? Donde indique que renuncia, acepta la herencia. Y la aceptación tácita, cuando el heredero entra en posesión de la herencia o practica otros actos que demuestren de manera indubitable su voluntad de aceptar. También es el resultado de una voluntad sobreentendida cuando el heredero se comporta como tal sin expresar su voluntad de aceptar la herencia. Entonces la aceptación tácita es cuando el heredero por propia iniciativa se hace cargo de los bienes que son del causante, del occiso, del testador, y no necesariamente debe ser por escrito, pero sí con sus actos voluntarios demuestra que sí acepta la herencia. Presunción de aceptación, plazos de aceptación. Dentro del territorio, 3 meses, y fuera del territorio, 6 meses, ¿no? Estos plazos no se interrumpen bajo ninguna causa, pero hay que entender de que debe haber requisitos. Es lo que estuvimos hablando hace 2 clases, la semana pasada, es decir, preventivamente de cumplir con todo lo que exige la ley, y de ahí vienen los plazos. Y fuera del territorio 6 meses. Ya está ahí en el techo, no ha comido. Presunción de aceptación. Dice, el causante acepta la herencia en un mes, pues más 2 meses o 3 meses, y ella ha comido, de repente ha comido la otra. puede haber también renuncia. El causante, el otro caso, el causante acepta la herencia en un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. El plazo para renunciar es de 3 meses. Si el heredero está en la República, y de 6 meses si está en el extranjero. Está en el extranjero. No interrumpiéndose por causa alguna. Se entiende que se computa desde la apertura de la sucesión, o sea, al momento del fallecimiento del causante. Aunque el código no lo dice, pero hay pues jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora pasamos a ver el video de costumbre. En el vídeo de hoy no existe un plazo legal. Ahora bien, como suele ocurrir casi siempre, esto hay que matizarlo, ya que si bien el Código Civil no recoge un plazo para la aceptación de una herencia, la doctrina jurisprudencial, es decir, las sentencias judiciales, por aplicación analógica de un precepto referido a la reclamación de la herencia, han fijado que el plazo para aceptar una herencia es de 30 años. Ahora bien, que no exista un plazo legal o que este sea el plazo amplio de 30 años, no implica que todo tenga que quedar eternamente paralizado. Si lo solicita un heredero, un legatario o un tercero interesado, como podría ser pues un acreedor de la persona fallecida, el juzgado o el notario podrán requerir a los herederos o a alguno de ellos para que manifieste. Amigos, como habrán podido ver y escuchar las diapositivas y también el video,
no es tan simple de que al fallecimiento de nuestros familiares, sobre todo nuestros padres, y que dejan un bien determinado, no es tan simple poder distribuirse, ¿no? Entonces se tiene que seguir una serie de disposiciones, todo lo cual está señalado en el Código Civil, y asimismo tienen que ser por documentos escritos, expresos, o en todo caso por decisión del Poder Judicial. Estamos ahorita tratando la reducción y exoneración de alimentos, ¿no? Recordamos que el derecho alimentario entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, que comprende también la educación, instrucción y recreación para el caso de los niños, y se incluye los gastos de embarazo, parto, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Apuntan a la satisfacción de las necesidades básicas y espirituales del ser humano. Estas características de este derecho alimentario, que es personal, es intransferible, irrenunciable y prescriptible, es decir, no siempre va a tener vigencia. La única excepción se encuentra en el artículo 414 del Código Civil. Esta norma contempla el caso del derecho alimentario de la madre extramatrimonial, que es incompensable, inembargable, recíproco y revisable. Los sujetos, la necesidad y prelación. El alimentista, cuando es menor de edad, ¿no? Para que exista este derecho alimentario, el alimentista debe ser menor de edad y tiene que presentar un estado de necesidad de este derecho alimentario, lo cual es una presunción que tanto los padres como el Poder Judicial deben tener en cuenta. El alimentista mayor de edad tiene que mostrar que no tiene recursos para atender sus necesidades. Y el orden para dar atender estos derechos son los cónyuges, los descendientes, ascendientes y hermanos. Los requisitos para el otorgamiento de los alimentos: que exista la necesidad, las posibilidades económicas del alimentista, es decir, que no tenga los recursos económicos para poder alimentarse, la norma legal que señala la obligación del alimentista. ¿Cuánto? Perdón un momentito. La pensión se incrementa o reduce de acuerdo al aumento o disminución de la necesidad del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante. Aquí nuestro tema principal, aumento de alimentos. La pensión se aumenta en los siguientes casos: cambio en la situación del alimentista, es decir, ya ha crecido, de repente tiene enfermedades, de repente tiene que mejorar el lugar donde vive, de repente necesita mejores cuidados, como por ejemplo tener que requerir mayores recursos económicos por razones de estudio superior o instrucción especializada. Cambios en la situación del alimentante. Puede ocurrir que los ingresos del alimentante experimenten un incremento, en tal caso es posible estimar. Es decir, si es que el padre que tiene la obligación del derecho alimentario ha mejorado su situación, entonces la parte familiar del hijo alimentista puede pedir un aumento de pensión de alimentos. ¿Y cuándo se hace una reducción de alimentos? Se produce la reducción de la pensión de alimentos cuando el alimentante, o sea, el obligado, no se encuentra en condiciones de cumplir la obligación alimentaria, por haber cesado en centros de labores, por haber obtenido un trabajo con una menor remuneración, por tener que hacer frente a otras obligaciones familiares de alimentos, cuando el alimentista ya tiene algunos ingresos, aunque no suficientes. Cambio en la forma de prestación de los alimentos. El
El artículo 484 del Código Civil establece que el obligado alimentario puede solicitar al juez que se le permita dar alimentos en forma diferente de pago de una pensión, siempre y cuando existan motivos especiales. Puede ser, pues, a través de que él mismo le lleve la ropa, a través de que él mismo lleve alimentos, o que él lo lleve al médico, un poco de... ¿Cuándo hay exoneración de alimentos? Se puede solicitar la exoneración de la pensión alimenticia cuando hay reducción de los ingresos del obligado por causas ajenas a su voluntad. Y esta exoneración puede ser exoneración por cesación del estado de necesidad, cuando el hijo ya no necesita ya los recursos por el derecho alimentario, ya se exonera. Y la exoneración por presunción de cesación del estado de necesidad, ¿no? Extinción, también hay extinción. Se dan los siguientes casos: cuando el hijo alimentista fallece, o cuando fallece el obligado, es decir, el padre, ¿no? Y hay un registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Hay el derecho de no dar alimentos constituye un delito penal que se llama delito de omisión de asistencia familiar. Y voy a pasarles el video rápidamente, en efecto, tener el tiempo necesario. Debemos empezar señalando como premisa que los padres deben acudir a sus hijos con una pensión de alimentos después de la mayoría de edad, siempre y cuando subsiste el estado de necesidad del alimentista o éste esté siguiendo una profesión u oficio exitosamente, ello hasta los 28 años. La demanda de reducción de alimentos es la solicitud que un obligado a pasar alimentos, ya sea por sentencia judicial o por acta de conciliación extrajudicial, hacia el juez para que se reduzca el monto de la pensión que fue establecido, por cuanto existen circunstancias que van a justificar o van a impedir su pago en la cantidad fijada. Ejemplo, la reducción del sueldo del obligado, el nacimiento de un hijo del obligado, lo que va a acarrear que no pueda cumplir con la pensión fijada. Para que proceda el reajuste de la pensión alimenticia, deben haberse producido hechos o situaciones con posterioridad a la fijación de la pensión de alimentos que acrediten que el obligado ha sufrido una disminución justificada de su capacidad económica, que no le va a permitir cumplir con el monto de la pensión establecida, o que las necesidades del alimentista se han reducido, o cuando siendo dos los obligados de la pensión, es decir, ambos padres, uno se hizo cargo de la totalidad de los alimentos. La pantalla para que ustedes puedan hacer las consultas respectivas de acuerdo a los intereses de cada uno. Les escucho, amigos. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí, adelante. Quería hacerle una consulta. ¿Qué pasaría si el demandado, en este caso, no pasa los alimentos o los pasa a medias, ¿no? ¿Qué procedería en ese caso? Esta figura se llama omisión a la asistencia familiar. Esto constituye un delito. Si no le pasa los alimentos, constituye un delito y tiene pena de cárcel. Sabemos las estadísticas que aproximadamente 50% de las personas que están detenidas son por alimentos, ¿no? No sé qué cosas se les meterá en la cabecita y no quieren pagar alimentos, ¿no? Entonces hay cantidad de gente detenida por alimentos. Ahora, si esa persona quiere pagar menos, por decir, le dijeron, tú tienes que pagar 500 y él paga 250 nomás, entonces los familiares del hijo alimentista, es decir, la madre, en primer término, tiene el derecho de solicitar al juez de que este señor no está cumpliendo con su obligación, y por lo tanto el Poder Judicial lo va a exhortar. Si no le es el juez, entonces el juez determina su detención con prisión preventiva de la libertad. Así es. Amiguitos, seguimos. Seguramente deben estar ustedes ocupados, pero seguimos. ¿Qué es unión de hecho? Unión de hecho es la convivencia habitual, continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con honestidad y fidelidad y sin impedimento para transformarse en matrimonio, ¿no?
Es decir, es la unión de una pareja heterosexual, es decir, un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los elementos de la unión de hecho? Los elementos de la unión de hecho son la cohabitación, es decir, deben vivir juntos, que el hombre y la mujer que van a conformar, el hombre y la mujer que van a conformar una unión marital, de hecho, vivan bajo el mismo techo y que ésta sea conocida por todos o un grupo de personas, es decir, que sea pública, ¿no? Tiene que ser pública. Es singular, es decir, tiene que ser una relación monogámica. No, no puede denominarse unión de hecho cuando un hombre vive con dos mujeres o una mujer vive con dos varones, ¿no? Tiene que ser monogámica, permanente, es decir, que esta unión sea más o menos duradera, ¿no? Es decir, que se haya dado por un lapso no inferior a 2 años, según lo que dispone el Código Civil. Ahora, amigos, disculpen que lo haya hecho tan acelerado, porque tenemos un bonito video que nos va a ilustrar cómo sucede la unión de hecho y la separación de hecho. Entonces, aquí les invito a verlo. Sé que ustedes tienen bastantes cosas por hacer, pero rápidamente vamos a pasarlo. Desde el 18 de abril pasado, los convivientes se miran con otros ojos. Esa mirada que dice que sin un papel que certifique su unión, sí hay un compromiso y una protección de por medio. Y es gracias a una nueva ley, su relación, esa que empezaron al paso, pero hoy se basa en compartir la misma casa, tienen hijos, cubren gastos juntos y adquieren bienes juntos sin estar legalmente casados, podrán tener los derechos legales como si fueran esposos, con opción a heredar en caso uno de ellos fallezca. Esta norma pone en el mismo nivel de protección a los casados con los convivientes. Antes, si un conviviente moría, su pareja no tenía derecho a heredar nada de lo construido durante su relación. Ahora sí, incluso tienen derecho a todo. Lo que está señalando la ley es de que con la muerte de uno de los convivientes, la persona que ha sido su pareja por más de 2 años de manera ininterrumpida, es decir, que legalmente cometió una unión de hecho. Seguimos, amigos, no corten, seguimos. Existe la suspensión de medida de los cónyuges que no se pone en conocimiento del juzgado, pero sí produce ciertos efectos jurídicos. Los cónyuges. Les dejo en uso la palabra para las consultas que requieran. Tampoco voy a exigirles, pero el tiempo que nos queda, me gustaría también aprovecharlo para nuevamente insistir con ustedes en cuidarse contra el coronavirus. Sí, los escucho. ¿Está interesado en la unión de Buenas hecho? noches, quería saber qué requisitos hay sobre para esto, ¿no? La formalización de la unión de hecho. Sí, para la unión de hecho, como ya le hemos dicho y vamos a recordarlo, se necesita pues de que primeramente exista ese vínculo espiritual, material, psicológico, que requiera a una pareja heterosexual, es decir, un varón y una mujer, ¿no? Quieran vivir juntos, ¿no? Entonces, principalmente eso, y además de que no tengan una relación matrimonial vigente. Pudiera ser de que anteriormente alguno de ellos se haya casado, pero ya no convive, ha pasado más de 2 años de que ya no convive, ¿no? Entonces, y al convivir en el mismo techo, esta pareja heterosexual. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. En Adelante. el caso del tema de unión de hecho, por ejemplo, si una pareja tiene ya de convivencia, ¿no? 5 años, sí, pero la persona, por decir, de parte del otro cónyuge, fallece. Sí. La pareja, o sea, la esposa, el cónyuge, puede recibir una herencia, a pesar que de repente, cuando ellos estuvieron,
el señor tiene hijos, pero ella de todas maneras ha vivido con él 5 años. Sí. O sea, ella puede trabajar para poder obtener una herencia de parte de él. Mire, la unión de hecho es reconocido por nuestro Código Civil, por el ordenamiento jurídico es reconocido. Ahora, si es una pareja monogámica que han vivido juntos, y que no han estado prohibidos porque ninguno de ellos ha tenido, en el momento que se han unido, han tenido un vínculo familiar. Entonces, si es que el varón o la mujer fallece y le corresponde la sociedad de gananciales, que es la herencia, le corresponde a la persona, al compañero, le corresponde la herencia. Eso es lo que me dice, ¿no? Sí, o sea, si le corresponde la herencia que tiene o propiedades que tiene el señor fallecido, pues, ¿no? Que ha sido su cónyuge. Sí. Mire, para el reconocimiento de la unión de hecho, tiene que hacerse, pasados los 2 años, tiene que hacerse en el notario o en el Poder Judicial. Si es que han convivido 5 años y han estado seguros que van a vivir más años, pero pasados 5 años sucede un imprevisto, un infarto y fallece el varón, porque los varones son más débiles y rápidamente nos vamos dejando toda la riqueza para la mujer. Entonces a la mujer, a la compañera, le corresponde hacer los documentos para formalizar la unión de hecho. Formalizando la unión de hecho, le corresponde las sociedades gananciales, o sea, la partición de bienes le corresponde. Pero no solamente uno puede ir al notario o al Poder Judicial y decir, yo he convivido con tal persona y bueno, pues quiero que me reconozca. Para eso, como en la pregunta anterior, le dije que tiene que ser demostrado. Si son 5 años, de repente hay hijos, o de repente no puede haber. Si hay hijos, de acuerdo con la edad, uno dirá, mi hijo tiene 3 años, yo tengo una unión de hecho de 4 años, por decirlo así. Ahora, si no hay hijos, tienen que llevarse 2 testigos, ¿no? Tienen que llevarse 2 testigos que efectivamente ellos pueden dar fe de que ha habido esa convivencia de estas 2 personas, y tienen que tener una dirección donde han vivido juntos, ¿no? Han vivido juntos. Y también pueden demostrarlo con algunas cosas que hayan comprado, ¿no? Tanto el varón como la mujer compran las cositas. Entonces también con esos documentos pueden demostrar que efectivamente han tenido una unión de hecho